Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 18 de noviembre del 2020, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección número 4, solteros, casados y divorciados. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder estar juntos para este tiempo que tendremos y vamos a comenzar alabando a nuestro Señor, entonando juntos el himno número 22, Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo el Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz, en ti ya mi alma yo dulce sonas. Hoy esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Al fin mi corazón te alabará, su última petición Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos concedes de vida y por esta noche que nos permites estar juntos para este tiempo de culto de estudio bíblico. Te pedimos tu compañía y tu provisión para que seas bendiciendo este tiempo, para que sea una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia y tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas a través del mensaje de esta noche. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos con gozo a nuestro Dios con el himno número 15, ¡Cuán grande es Él! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos,
y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, versículos 1 al 9. Dice la Escritura: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo.
Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Digamos juntos en esta noche, por medio de esta alabanza, que siempre estaremos bien con nuestro Dios, el himno número 110. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección número 4, solteros, casados y divorciados. Escuchemos.
Una vez más, bienvenidos queridos hermanos, gracias por acompañarnos en esta hora aquí en el estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Seguimos con el estudio de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, atendiendo el tratamiento de algunos problemas que surgen dentro de la iglesia y la forma como el apóstol Pablo brinda soluciones y también el camino correcto a seguir en el tratamiento de estos problemas. Ahora estamos en el capítulo 7, es un capítulo 7 que aborda tres espacios interesantes dentro de podríamos decir, la condición civil de una persona: solteros, casados, divorciados o separados. Quisiera comenzar en esta noche por el tratamiento de los solteros y por supuesto hablamos dentro del ámbito cristiano, Es necesario que nosotros revisemos las Sagradas Escrituras porque de allí debe partir el quehacer de la iglesia, porque hoy en día hay muchas propuestas que surgen de análisis psicológicos, análisis sociológicos, pero no análisis bíblico. Y para lo sociológico y para lo psicológico está bien como punto de partida para el mundo y para quienes creen en que esa es la mejor forma de conducirse. Pero para quienes hemos resuelto seguir a Cristo como nuestro único y todo suficiente Señor y Salvador personal, soberano de nuestras vidas, el punto de partida es la palabra. Y siendo la palabra el punto de partida, quisiera que atendiésemos algunos mandamientos, o podríamos llamarlo así, deberes de los solteros cristianos. Entonces, quiero empezar y vamos a ver algunas citas bíblicas, no solamente aquí en la primera carta a los Corintios, pero partamos de algunas cosas importantes con respecto a los mandamientos o deberes de los solteros cristianos. Y quiero partir por ver qué es lo que la Escritura nos dice acerca del soltero. Capítulo 7, versículo 32 de la primera carta a los Corintios. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Para empezar, se demarca una clara diferencia y un espacio, un parámetro de conducta y de ocupación para el soltero. El soltero, el que no está ligado en matrimonio, el soltero. Miren, queridos hermanos, uno de los errores que se cometen estos días es pretender que los jóvenes no deben tener responsabilidades en cuanto a su vida cristiana. Y la propuesta de algunas iglesias cristianas es generar un espacio de entretenimiento, de diversión para los jóvenes. Esto surge de la pretensión de alcanzar a la juventud con métodos que no son bíblicos. Métodos que más bien buscan mostrar a la iglesia como un lugar agradable y no aburrido para la juventud. Queridos hermanos, la juventud tiene por demás espacios de entretenimiento como para pretender que la iglesia del Señor está para solventar la necesidad de entretenimiento y de diversión para la juventud. Entonces, partamos de este principio. En cuanto a la salvación y a la vida cristiana, responsabilidades hay para el niño, para el joven, el adulto y el anciano que viven en Cristo Jesús. Ahora, pretender que la juventud cristiana debe ser tratada con cierto tipo de deferencia en la vida cristiana, suponiendo que no hay que tratarlos como se trata a los maduros, que no hay que tratarlos como si estos no tuviesen responsabilidad alguna. Quisiera empezar aclarando esto, leyendo lo que nos dice Eclesiastés, el libro del Eclesiastés respecto a la juventud, a los jóvenes, a los adolescentes. Dice el capítulo 11 de Eclesiastés, versículos 9 al capítulo 12, versículo 1. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia,
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si pretendemos nosotros que el joven, el adolescente cristiano, debe tener un trato diferencial en el sentido de que a él no se le debe exigir lo que se le exige a un adulto en Cristo Jesús, creo que estaríamos engañándolo totalmente. Y que la iglesia propicie un espacio de entretenimiento para un adolescente y para un joven también es parte de un engaño. La iglesia tiene un propósito en esta tierra y es ser luz y ser sal para quienes viven en la oscuridad del pecado y en la corrupción del pecado. Debe la iglesia hacer discípulos, no clientes, no pacientes, sino creyentes, seguidores de Jesucristo. Y el adolescente y el joven debe entender que también él va a comparecer delante del juez justo que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que el adolescente debe ser evangelizado y debe ser discipulado como cualquier otro creyente en Cristo Jesús. Entonces, el soltero debe ocuparse de las cosas del Señor, no de este mundo. Y tal vez para muchos pueda sonar, ¡uy, qué exagerado! Queridos hermanos, ¿qué pasa si un adolescente muere? Si un adolescente muere, su cuerpo quedará aquí en esta tierra, pero su espíritu partirá a la presencia del Señor, donde tendrá que rendir cuentas de su vida y de sus decisiones. Y sabemos todos nosotros que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, la ocupación de la iglesia en cuanto a los adolescentes y a los jóvenes debe ser la evangelización y el discipulado con la misma seriedad en cuanto a la importancia que se le da a las cosas como a cualquier otra persona. Ahora, establece aquí o demarca el apóstol Pablo este asunto. Hay diferencia entre el casado y el soltero. Hay diferencia entre la casada y la soltera. Y concerniente a lo del soltero, fíjense lo que dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La doncella o la señorita soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces se demarca esto, ¿no? El soltero tiene responsabilidad para con el Señor de cómo agradar al Señor, no cómo agradarse a sí mismo, no cómo agradar al mundo. Y miren, hermanos, nosotros podemos decir, pobrecitos los jóvenes carentes de experiencia, pues ellos deberían ser tratados más suavemente. No, hermanos queridos, porque Satanás no juega al momento de llevarse una vida al infierno. Así que nosotros no podemos tomar a la ligera esto que es tan importante. El joven debe aprender que en Cristo Jesús su responsabilidad es agradar al Señor como se le pide a la doncella, ¿no? En cuerpo y espíritu. Y de aquí se derivan muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el cuidado del cuerpo de un joven, de una señorita, de un soltero, de una soltera. El cuerpo, queridos hermanos, es el templo de Dios, tanto para el adulto como para el joven, y en ese sentido, el soltero, queridos hermanos, debe cuidar su cuerpo y debe cuidar su espíritu. Y al decir esto, por favor, pensemos en las modas que son tan fuertes y ejercen presión social importante sobre nuestros jóvenes y adolescentes. Hoy en día los chicos se ponen aretes, se tatúan y un sinnúmero de cosas, queridos hermanos. Hay que recordar que de todo ello daremos cuenta al Señor, mis queridos jóvenes y adolescentes. Hay modas que van en contra de lo que la palabra del Señor dispone, y esas modas deben ser aborrecidas por un joven cristiano. El joven cristiano no debe amoldarse a este mundo, sino
tener cuidado de las cosas del Señor para ser santo, para ser santa en cuerpo y espíritu. Y si la moda de estos días dicta que las señoritas anden con shorts pequeñitos mostrando sus piernas, usted debe rechazar eso, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ocuparse en cómo agradar al Señor con su cuerpo. Fíjese, aquí es clara la Escritura. Debe ser santa así en cuerpo como en espíritu. Por tanto, hay mucho que hablar en cuanto a desmenuzar estas verdades, pero ustedes entienden bien a lo que me refiero. Las modas de este mundo apuntan hacia la sensualidad, hacia el erotismo, y esas cosas no son o no están de acuerdo con la santidad de Dios. No son coherentes con la bendición de Dios al estar en nuestros cuerpos. Y esto nos lleva a una segunda realidad. El soltero tiene la libertad para servir al Señor que el casado no. Porque el casado debe ocuparse de su esposa, la casada debe atender a su esposo y a su hogar, pero el joven tiene toda la libertad para servir al Señor, tiene el tiempo, tiene la energía, tiene la vitalidad que con el paso del tiempo la va a perder. Esa vitalidad, esa energía, esa disponibilidad de tiempo, con el paso de los años se va perdiendo, queridos hermanos, queridos jóvenes. Por tanto, el joven cristiano debe aprender a valorar su juventud, la energía, la disposición que tiene, pero sobre todas las cosas, la libertad para poder servir al Señor. Porque fíjese, una mujer cristiana casada debe sujetarse a su esposo, atender su hogar, atender sus hijos. Un hombre cristiano casado debe sujetarse al principio del hogar y la responsabilidad del hogar. No es que el casado dice, yo me voy para acá porque voy a servir al Señor, me voy a otro país. No, el casado debe estar consciente de la responsabilidad que tiene con su esposa, con sus hijos, y ya no tiene pues la misma libertad por principio de responsabilidad. El soltero sí tiene esa libertad y esa libertad debe ser usada sabiamente para servir al Señor. El soltero, en tercer lugar, debe evitar la fornicación. Una de las cosas que tanto me preocupa en estos días es que la sexualidad está ocupando un lugar incorrecto, una interpretación incorrecta en el pensamiento de los jóvenes de estos tiempos. Bueno, ahora se interpreta la intimidad sexual como parte del entretenimiento y de la diversión. Eso se llama promiscuidad sexual. Y este mundo está abriendo puertas al ejercicio de esa promiscuidad sin responsabilidad. Y se estimula a los adolescentes y a las señoritas a usar preservativos, diciéndoles, tienen que cuidarse. No les están diciendo, oigan, no hagan esto, no es tiempo, no es el momento, y sus cuerpos no son para esto. Por esta razón tenemos violaciones, embarazos no deseados, proliferación de enfermedades de transmisión sexual. Queridos hermanos, esto es una realidad, no sé qué es lo que está pasando, pero hay gente que se ha olvidado que el SIDA ha sido algo que ha marcado a la promiscuidad sexual y la ha definido como una especie de ruleta rusa que puede causar la muerte. Pero parece que nos olvidamos. En estos días mucho se habla del virus del COVID-19, pero parece que nos hemos olvidado que está muy vigente el virus del SIDA, que también conduce a la muerte. Ahora, mis amados hermanos, la fornicación no es otra cosa que esa actividad sexual fuera del matrimonio. Y a través de películas, de series de televisión, yo veo que se está estimulando a una sexualidad prematura, a una actividad sexual prematura en nuestros adolescentes y jóvenes sin responsabilidad. Lo penoso de esto, queridos hermanos, es que ningún método anticonceptivo es 100% seguro, por tanto, tarde o temprano habrá embarazos no deseados. Y la propuesta que este mundo, gobernado por el maligno, le hace a nuestros jóvenes y adolescentes es el aborto. Y nadie le habla a una adolescente o a una mujer soltera
acerca de las graves consecuencias emocionales que pueden traer un aborto, porque no dejará de ser un asesinato, manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, el soltero debe evitar la fornicación, debe evitar la tentación de naturaleza sexual y, por supuesto, toda tentación que aparezca en su vida. Por favor, abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22, segunda carta a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿A quién le está diciendo esto el apóstol Pablo? Se lo está diciendo a Timoteo, un joven correcto, un joven que está ocupado en las cosas del Señor y en el pastorado de manera especial. A él le hace esta advertencia: huye. No dice confronta, no dice intenta, dice huye de las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles son fuertes. La sensualidad, el erotismo, son parte de esta naturaleza. Pero el apóstol Pablo le dice a un joven cristiano que anhela agradar a Dios: huye de las pasiones juveniles. Y volviendo a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 19, fíjese usted cómo comienza el apóstol Pablo. El versículo 18, acabamos de leer huye de las pasiones juveniles, y el versículo 18 del capítulo 6, primera Corintios, empieza así: huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son nuestros. Por esa razón, joven, señorita, si usted dice que es cristiano, y ciertamente lo es, huya de la fornicación, de toda forma de manifestación sexual fuera del orden establecido por Dios. Relaciones sexuales antes del matrimonio, masturbación, pornografía y toda forma de aberración sexual condenada por la Biblia, aunque por este mundo no. Huid de la fornicación, huid de las pasiones juveniles. Y yo he notado que tanto jóvenes como señoritas son tentados con estas cosas. Entonces, ¿qué hace una jovencita, una hermana soltera cuyo cuerpo le pertenece a Cristo, usando ropa sensual, con grandes escotes o ceñida al cuerpo o por encima de la rodilla? ¿Qué hace una jovencita que le pertenece a Cristo, cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo, con ese tipo de vestimentas? Escuché alguna ocasión a una madre decirle a su hija: no te vistas como vieja, porque esta joven no se vestía de manera indecorosa. No te vistas como vieja. Oiga, una cosa que tengo en claro es que si un joven y una señorita anhelan agradar al Señor, aún en su forma de vestir, nosotros como padres debemos ayudarlos, debemos estimularlos. Y si ellos, por seguir las modas de este mundo, quieren vestirse indecorosamente, también hay que frenarlos mientras estén con nosotros. El soltero debe evitar la fornicación, y lo que sigue es consecuente. El joven soltero, la señorita soltera, debe ser prudente. Capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. Capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito, versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. A veces pensamos que el joven, por su inexperiencia,
por los arrestos juveniles, las emociones, los impulsos que a veces parecen incontenibles de la juventud, están exonerados de toda forma de responsabilidad en lo que hacen. Y a mí me preocupa mucho porque la filosofía de este mundo está apuntando hacia eso, que los jóvenes tengan libertad y más bien yo diría libertinaje más que libertad, y que tienen derechos, se los recuerdan continuamente, pero no responsabilidades. ¿Sabe lo que está forjándose? Una sociedad llena de anarquía. Porque donde no hay jóvenes respetuosos, donde no hay solteros responsables y prudentes, tendremos una sociedad sin Dios y sin ley. Ahora, el soltero debe ser prudente, el joven debe ser prudente, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una señorita debe ser prudente. Hoy en día ya muy pocos enseñan estas cosas. Pero no es bueno que una dama decente esté enchacotada con jóvenes, con hombres. Eso no está bien, no es prudente. No es prudente que una señorita esté a altas horas de la noche con sus amigas y amigos en la calle. Todos nosotros hemos sido jóvenes y adolescentes y entendemos muy bien lo que esto significa. Porque a veces los jóvenes piensan que uno no pasó por esa edad. Claro que pasamos por esa edad. Y sabemos lo que significa estar en la calle a altas horas de la noche y sabemos muy bien que a esa hora nada bueno se encuentra en la calle. Pero somos nosotros los padres los que estamos encomiados a ayudarlos, a orientarlos. Pero sepa usted joven, sepa usted señorita, que el hecho de ser soltera, el hecho de ser soltero, no significa que usted puede actuar en base a los impulsos de este mundo o de su carne. Si es que usted es cristiano, por supuesto. A los que no son creyentes, pues a ellos los juzgará el Señor. Pero a los jóvenes creyentes, a los que dicen haber recibido a Cristo como su Salvador personal y por la fe son salvos, déjeme decirle que la Biblia es muy clara al respecto. Jóvenes y señoritas deben ser prudentes en su porte, en su conducta. ¿Por qué razón? Porque se espera que un joven y una señorita cristianos sean ejemplo. Mire, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Y cómo puede ser ejemplo un joven que no es prudente, que no evita la fornicación, que no sirve al Señor, que se ocupa de las cosas de este mundo en lugar de ocuparse de las cosas del Señor? No puede ser ejemplo. Y esa es la demanda de la bendita palabra del Señor para todo joven cristiano, para toda señorita cristiana, para los solteros en general. Y dice aquí el apóstol Pablo, sé ejemplo de los creyentes. Y empieza, en cuanto a palabra, que nuestro hablar sea razonado, sea pensante y no hablar vanidad y media, no, hablar con sensatez, hablar con prudencia. Miren, nosotros en la juventud a veces hablábamos por hablar, sin meditar, sin sopesar lo que íbamos a decir y la consecuencia de nuestras palabras. Pero la Escritura dice, sé ejemplo en palabra. ¿Qué más? Sé ejemplo, mire usted, sé ejemplo en conducta. ¿Cómo se porta usted en su casa? Recuerde que usted va a rendir cuentas a Dios, como dice Eclesiastés, por su conducta. Yo siempre le sugiero a los jóvenes cuando están enamorados, cuando me dicen, pastor, me gusta una señorita o me gusta un joven, yo siempre les digo, tómense su tiempo para conocerse bien. ¿Qué significa esto? Conozca a esa persona cómo es con su padre, con su madre, con sus hermanos. Porque cuando se está enamorado nunca se presenta la verdadera cara. Siempre nosotros presentamos la mejor cara. Pero si usted quiere conocer a un joven, a una señorita, vea cómo éste actúa con sus padres, con sus hermanos, y usted verá lo que le espera en el matrimonio.
Porque si este joven es grosero con su madre, lo será también con usted. Recuérdelo. Si esa señorita es altanera con su padre, va a ser altanera con usted también. Porque cuando estamos enamorados, queridos hermanos, créanme, no actuamos con total sinceridad. Y mostramos siempre la mejor cara, la más bonita. Pero es en el hogar donde se conoce cómo realmente somos. Hay que ser ejemplo en conducta, dentro y fuera del hogar. Sigamos. Hay que ser ejemplo en amor. El vínculo perfecto entre Dios y nosotros y la iglesia. El amor del Señor. Esa pureza del amor de Dios. Ese amor que sobrepasa todo pecado. Debemos ser ejemplo amando a Dios, amando a nuestros semejantes. En espíritu también hay que ser ejemplo. El espíritu de un joven puede ser rebelde como puede ser también gobernado por Dios. Hay que ser ejemplo en espíritu y no entregarse a los enojos, a los resentimientos, a las rebeldías, a las depresiones, ni a ninguna de esas cosas. El joven cristiano es ejemplo en espíritu, también en fe. Y la fe es la que nos lleva a nosotros a obedecer a nuestros padres, a nuestras autoridades. Porque por la fe sabemos nosotros que rendiremos cuenta al Señor. Y por esa fe, estando conscientes de la presencia de Dios entre nosotros, es que nosotros nos comportamos bien. Y lo último que le dice es, hay que ser ejemplo en pureza. Pureza en la forma de pensar, pureza en la forma de hablar, pureza en la forma de vestirse, pureza en la forma de actuar. Y esto no solamente es para los jóvenes y para los solteros, esto es para todos nosotros, queridos hermanos. Es una demanda que todos nosotros debemos procurar día a día. Si usted quiere saber cómo va su cristianismo, lea este versículo. Y compare su conducta, su palabra, su amor, su espíritu, su fe y su pureza con lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Y el joven soltero puede aspirar a casarse en tanto y en cuanto eso es lo que Dios ha deparado para esta persona. Veamos, queridos hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios capítulo 7 respecto a estos asuntos. En primer lugar, primera carta a los Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Luego nos dice la palabra del Señor que el joven, la señorita, debe seguir la dirección que el Señor le está dando. Miren lo que dice la Escritura: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Para evitar fornicaciones, porque dice aquí, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Vean, el matrimonio es una bendición de Dios. Para estar en fornicaciones, el apóstol Pablo les dice, miren, en lugar de estarse quemando de deseos y cosas, cásese. No es malo el matrimonio, es correcto el matrimonio, pero entiéndase bien que el matrimonio no es para satisfacer deseos sexuales. Eso sería un error y le conduciría a usted a un matrimonio desastroso, porque los impulsos sexuales también cambian y van pasando, y una vez que desaparezcan, ¿qué le quedará en su corazón? Así que no es malo casarse. Y para estarse quemando, porque Pablo especifica, hay quienes pueden quedarse solteros porque tienen el don de continencia y no necesitan casarse.
y anhelan servir al Señor. Y yo he conocido personas que se han guardado en su soltería para el Señor. Con vivo interés sirven al Señor. Y bienaventurados ellos por cuanto han resuelto guardar su pureza para servir al Señor. Lo hacen y está bien delante del Señor. Y el que se casa también hace bien delante del Señor. Pero fíjense, es mejor casarse que estarse quemando. Y dice el apóstol Pablo que el que se casa no peca. Versículo 28 dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Porque toda relación interpersonal tarde o temprano tiene sus fricciones. No solamente en el matrimonio, en las relaciones laborales, en las relaciones de amistad, hay todo ese tipo de cosas. También en el matrimonio hay aflicción. Y el apóstol Pablo dice, yo quisiera evitárselo. Y Pablo, por supuesto, parece que él tenía el don de continencia, así que él como soltero habla con toda la autoridad del Señor. Así que puede casarse. Escúcheme bien, joven, señorita, usted puede casarse. No comete ninguna falta al casarse. Pero sepa usted lo que dice la bendita palabra del Señor. Leo el versículo 39 para que tengamos una idea. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse. Y aquí esta es la parte que nos concierne a nosotros. Oiga, joven, señorita, usted es libre para casarse con quien quiera, pero hay una cláusula que no puede ser pasada por alto. Dice el apóstol Pablo, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, los solteros en esa condición civil tienen el privilegio de servir al Señor sin restricciones. Por tanto, guárdese cada uno para el Señor en cuerpo y espíritu. Y si cree que es tiempo de casarse y necesita casarse, recuerde la cláusula. Usted es libre para casarse con quien quiera en el Señor. Porque Pablo habla muy bien de los yugos desiguales y dice que eso no es correcto. Usted es libre para casarse con quien quiera en el Señor. Por tanto, mi consejo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo: si usted quiere casarse, si usted no tiene el don de continencia, usted quiere formar un hogar, está bien. Ore por la persona que va a acompañarle a usted en el matrimonio. Pídale al Señor que le dé una esposa conforme al corazón de Dios. Pídale al Señor que le dé un esposo conforme al corazón del Señor. Porque, queridos hermanos, nosotros si escogeremos por lo que nuestros sentidos nos permitan percibir, lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos escuchan, es lo que nos va a servir si no buscamos del Señor para tomar una decisión que va a afectar nuestra vida. Por tanto, clamemos al Señor de todo corazón para que Él sea dirigiendo y no hace nada malo al decirle: Señor, con todo mi corazón te ruego, escoge tú a quien va a ser mi cónyuge, porque el matrimonio, queridos hermanos, es para toda la vida. Solteros, disfruten su soltería sirviendo al Señor, agradándole a Él. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y para finalizar les invito a entonar juntos el himno número 173. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozar en la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo.
Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amados hermanos, qué gozo haber podido compartir con ustedes en esta noche este tiempo del mensaje de la palabra del Señor. Animo a todos los solteros a buscar del Señor, a aprovechar estos tiempos en que no hay responsabilidades familiares con las cuales cargar, a buscar del Señor, aprovechar el tiempo, porque el tiempo que viene es difícil. Busquemos del Señor con todas nuestras fuerzas. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo para compartir tu palabra. Señor, guíanos, dirígenos con tu bendita palabra de tal forma que podamos actuar y hacer conforme a tu voluntad y no a los impulsos de nuestra carne. Bendice a nuestros jóvenes, adolescentes, a los solteros, Señor, en general. Bendícelos, Padre. Y si hay el clamor por un cónyuge, sea una esposa o un esposo, Señor, guía con tu Santo Espíritu a tomar una decisión correcta y dirige los pasos de mis hermanos para que puedan agradarte tanto en cuerpo como en espíritu, porque así lo manda tu palabra. Y al hacerlo así, sabemos que nosotros traeremos bendición y alegría a nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.